vamos a hacer una actividad, nada más que una actividad porque es un poco más larga, y además porque queremos dejar un rato para conversar y entregarles algunos materiales y demás. Así que vamos a ir comenzando. ¿Alguna duda o algo que les haya quedado del día de ayer? Porque lo que vamos a hacer hoy ya no es analizar los medios, sino hacer algo de producción. Como yo les dije que íbamos a tratar de trabajar con los tres ejes, obviamente de fuente de información no, porque no vamos a trabajar sobre ninguna materia en especial, pero al menos ayer hicimos todo el análisis de medios y hoy vamos a trabajar sobre un ejercicio de producción para que puedan hacer algo con los alumnos en términos de producción. Pero de ayer, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir? No sé, algo que les quedó pendiente y que quedó todo más o menos claro. Quería simplemente aclarar lo de la jerarquización acá no es muy diferente. ¿Acá cómo? Lo de la jerarquización es diferente. Usted dijo que se empezaba con la noticia más importante y los cortan a medias. Está bien, es una buena aclaración. Y en los medios escritos sucede lo mismo, hay páginas especiales. Por eso nosotros en nuestro ejemplo hemos puesto lo de las olimpiadas magisteriles en la penúltima página porque son dedicadas al deporte. Bueno, entonces lo que sí es, y esto es universal, es que la primera plana y la apertura son fundamentales, son esenciales, así que eso no cambia. La modalidad acá, que agradecemos el comentario, es que eventualmente al final, a veces la contratapa o el final, el cierre del noticiero, no es con una nota importante, sino una nota menor. Pero lo que no cambia es que el inicio, la tapa, el inicio del noticiero, siempre arranca con lo que el noticiero considera que es más importante. Gracias por la aclaración. ¿Algún otro comentario? Bueno, lo que yo elegí, porque es así, la selección la hacemos todos, ¿no? Y yo también hice una selección de lo que compartir con ustedes. Hoy no vamos a hacer análisis de medios, pese a que se podría hacer, pero hoy quiero que trabajen, los voy a hacer trabajar hasta el último minuto, no el último va a ser más tranquilo. Pero digo que hoy también, así, porque así ustedes pueden vivir las mismas actividades que después llevan al aula y de paso ven si hay inconvenientes, si es complicada, si hay que readaptarla y así podemos evaluarla camino. Sí. Brevemente, buenos días a todos los compañeros. Yo hoy quisiera preguntarle a usted, que tiene mucha experiencia en esto de los medios, ¿qué aconsejaría, recomendaría tal vez? ¿Qué tipo de análisis tendríamos que hacer ya no de los medios en general, sino de una noticia, digamos, dentro del medio? Pero todas las actividades que hicimos ayer, tranquilamente yo justamente dediqué un espacio a mostrarles que cada una de las actividades que hicimos ayer se pueden trasladar a la clase. Ustedes pueden empezar por donde mejor se sientan cómodos. Yo, la última actividad, ustedes pueden ser que quieran hacerla como primera, esta de la única huella de una sociedad es la que quedó en el diario, a ver qué sabemos de esa sociedad. Y si no, pueden empezar con la del rollito y mostrarle a los chicos por qué tenemos que aprender a leer los medios, y es porque los medios seleccionan, no son un espejo de la realidad, no, como cuando yo me miro al espejo, no son un espejo de la realidad, sino una selección, y cada medio hará la selección de acuerdo a su línea editorial. Entonces, pueden arrancar con la del rollito, pueden arrancar con la última. Yo creo que esas dos son las que ustedes pueden elegir con cuál empezar. No las de dónde colocarían, en qué página, porque necesitan una introductoria. Y como actividad introductoria, personalmente recomiendo bien la primera del rollito o bien la última, que es la que muestra cómo los medios hablan tanto de nosotros. Y en el medio pueden hacer cualquiera de las que hicimos, la del asalto, la de la jerarquización, la de buscar notas y a ver con quién comparten la página, o sea, cualquiera de las que hicimos en el medio pueden hacerla. Y como primera, la del rollito o la final, que también es puede funcionar como introductoria. Pero todas las actividades que hicimos ayer pueden hacerse con los alumnos. Sí, no, lo que yo me refería es justamente a lo que usted dijo, es respecto a la línea editorial. Nosotros ya somos adultos profesionales y podemos incluso definir, ¿cierto? Pero los estudiantes
niños, jóvenes o adolescentes, ¿cómo determinan eso de la línea editorial? Bueno, es lo que yo les explicaba ayer cuando vimos lo del asalto. Por supuesto con una nota policial, con una nota sobre un asalto. Pero también les dije, por ejemplo, ¿cuál era el primer párrafo de esa nota? Yo les dije lo de la pirámide invertida y que el primer párrafo es el que marca lo más importante. Si un diario, un periódico, pone en su primer párrafo, por única vez los policías llegaron a tiempo, como había dicho el grupo más o menos, ya hay una posición, ya no me está hablando solamente del asalto al banco, me está dando su posición sobre cómo ve a la policía. Otro que diga la policía, en su primer párrafo, una vez más, gracias a la labor de la policía, también me está dando su posición, me está hablando bien, como el superpolicía o como tantos otros. Llevado a una conferencia de prensa de un político, yo también di el ejemplo ayer, si el ministro X, el ministro de Salud, da una conferencia de prensa, y un diario en su primer párrafo pone lo más importante que dijo el ministro, pero otro en su primer párrafo pone lo que dice la oposición sobre lo que dijo el ministro, ya sabemos dónde está posicionado cada diario. Uno habla del gobierno y habla bien de las medidas que tomó el ministro de Salud, y el otro lo critica poniendo a un opositor hablando de los anuncios. Entonces, esas son las cosas. Yo para ver... pero no es solo eso, si en la primera plana, en la selección, un diario en la primera plana pone solo notas rojas, como dicen ustedes, y otro pone solo notas oficialistas y otro pone solo notas de oposición, también en la selección que hacen se ve la línea editorial. La línea editorial la ven con todo lo que yo marqué ayer. Otra vez, si en la página 3 o en las páginas impares ponen notas de determinados temas, ustedes saben que ese diario prioriza esos temas. Todo lo que hablamos ayer, lo único que yo intentaba, digamos lo más importante que yo intentaba compartir con ustedes es cómo en la selección, en dónde lo ubican y en cómo la tratan, los medios arman su perfil, reflejan su perfil. Su perfil es su línea editorial y el perfil de la audiencia a la que están dirigidos. Entonces, cualquiera de las actividades de ayer muestra la línea editorial o muestra algunas ideas, al menos, del diario o del medio en cuestión, si es la tele o si es la radio. ¿Se entiende? En lo que eligen, vamos a ponerlo más fácil, en lo que los medios eligen para publicar o emitir, en el lugar que le dan y en cómo la tratan, los medios me hablan de quiénes son y de qué opinan sobre la política, la economía, la cultura, la educación, lo que fuera. Entonces, ¿qué eligen? ¿Dónde lo ubican? ¿Y cómo la tratan? Esos son los tres mecanismos que utilizan los medios para mostrar su línea editorial. ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre esto? Sí. En concreto, ¿hay imparcialidad en los medios? Sí, por supuesto. Todos los medios son subjetivos. No existe la objetividad periodística. Aun cuando venga un periodista de cualquier medio y les diga, nosotros somos el medio objetivo y usted va a tener toda la información, ustedes ya saben que no existe la objetividad, porque la noticia que elija para transmitir o para contar, ya hay una posición. Eso no es condenable. Yo no critico que no sean objetivos, porque ninguno de nosotros, como decía una colega que estaba sentada allá, que no me acuerdo, decía, si nosotros mismos somos objetivos, porque objetivos no hay nadie. Lo que les pedimos es que no mientan, que sean éticos, que tengan lo que se llama honestidad profesional, ética periodística, pero no que sean objetivos, porque ahora sí sabemos que cualquier medio, en lo que elige para publicar o para emitir, en dónde lo ubica y en cómo lo trata, ya sabemos que hay diferencias. Si todos los medios fueran objetivos, lo que tendríamos es un solo diario, un solo canal y una sola radio, porque no haría falta tener varios. Cada uno selecciona su verdad, la que ellos creen que es interesante o importante para ellos y para el perfil de la audiencia. Pero no quiere decir que sean objetivos. Y no hay nada de malo en eso, porque yo le apuesto, yo quiero formar buenos lectores o buenas audiencias inteligentes, críticas, reflexivas, que sepan cómo es el diario A, cómo es el diario B, cómo es el diario C y cuál voy a elegir yo. Y lo mismo con los chicos. ¿Se acuerdan que dijimos? No queremos que compren el mismo periódico que yo, lo que queremos es que sepan por qué eligen ese periódico y que lo puedan argumentar.
Pero no, la objetividad no existe ni acá ni en ningún país del mundo. Lo que sí debe existir es la ética y la honestidad. Que no se mienta. Pero como yo decía ayer, ¿se acuerdan en la manifestación? Si un periódico o un canal de televisión de la manifestación, de la protesta, habla de los reclamos sindicales y otro habla de los vecinos del barrio que están enojados porque les arruinó la tranquilidad del barrio, ninguno de los dos miente, pero cada uno eligió un ángulo diferente, como ustedes con el Rosito. Entonces, ninguno de los dos fue objetivo, ninguno de los dos mintió, pero cada uno eligió el ángulo, la óptica, la perspectiva que quiere compartir con sus lectores. ¿Se entiende? Y se entiende que lo que le pedimos es que no mientan, que sean éticos, que sean honestos, no que sean objetivos. Después yo elegiré como audiencia el diario que más me gusta, el noticiero que más me gusta, o el noticiero televisivo o el radial que más me gusta, o que más me identifico, o no sé, que más tiene que ver con mis ideas, lo que fuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay problema, si hay que volver sobre algo. Sí. En los medios televisivos también hay cierta jerarquización. Totalmente. Quizás se puede aplicar esto. Totalmente, la misma. Es lo que decía antes tu colega. Si el noticiero A elige abrir el noticiero con la conferencia de prensa del ministro y el noticiero B elige abrir su noticiero con las declaraciones de la oposición sobre no sé qué, ahí ya tenés claramente a quién prioriza cada uno. Y vos dirás, bueno, me gusta este porque muestra todo lo bueno que hace el gobierno, o me gusta el otro porque hay siempre una visión crítica sobre eso, ya es de cada uno. Pero vos sí, por supuesto, el noticiero, que es lo que comentaba ella cuando llegó, en la jerarquía que le da a las noticias, y hay otra jerarquía más para los dos, no solamente dónde lo ubica, sino cuánto tiempo le destina. Si a la conferencia de prensa del ministro de Salud le destina 5 minutos, y a lo que dice la oposición le destina 1, vos ya sabés dónde está. Entonces, y lo mismo en un diario. La extensión de la nota también habla de que prioriza. Si a la conferencia del ministro le da toda la página 3 completa y los comentarios de la oposición le da un recuadrito en la página 8, también ustedes saben de qué se trata. Entonces, los noticieros, igual que los periódicos, tanto radiales como televisivos, en la jerarquización, en dónde lo ubica y en la extensión que le da y en cómo lo trata, también muestran su perfil. Ahora hay un tema que nos está sucediendo, no sé si también en Argentina pasa lo mismo, pero acá como que hay una cierta banalización en los presentadores, noticias que gran parte son modelos, gente que no se ha preparado para ser comunicador. Y bueno, eso ustedes, el ciudadano tendrá, yo confío en que este tipo de talleres de alfabetización en medio, y en la medida que se den las escuelas, los chicos van a ser ciudadanos más reflexivos respecto a los medios, y a mí me gusta decir que no me preocupa tanto la calidad del diario o del noticiero como la calidad de la audiencia, porque un buen lector o un buen televidente exige una buena calidad de información. Entonces, en el futuro, cuando tengamos muchas generaciones de chicos que hayan tenido este acercamiento más reflexivo y crítico a los medios, esperemos que sean ciudadanos en condiciones de exigir la información que ellos quieren o que una sociedad merece directamente. La banalización no está solamente por el tipo de presentador, sino muchas veces se banaliza la información y algo que es importante termina siendo tratado, que uno dice, ¿por qué desmerecen tanto esto? ¿O por qué desapareció de los medios tal información si el problema no desapareció? Bueno, ojalá tengamos futuros televidentes y lectores que a través de esta formación exijan una buena calidad de medios y de información. Pero uno tiene el que trabaja en educación es siempre optimista, así que uno tiene que ser optimista que esto puede suceder en la medida que podamos formarlos hacia ellos. Lo que queremos es que sean lectores, televidentes, radioescuchas exigentes, usuarios de internet exigentes, que sepan, que reflexionen respecto a la información y que sean críticos, pero críticos no de criticar y condenar, que tengan criterio para poder analizar o opinar, porque lo que queremos es que construyan su propia opinión. No importa que no sea igual a la mía, pero que sea propia y bien argumentada. Pero respecto a lo otro, la jerarquización, eso te quedó claro, que también se da en los noticieros, con cómo abren y cuánto tiempo le dedican. Igual que en la página del diario, qué extensión le dedican.
¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Dame, yo lo paso. ¿Quién no llenó acá? Al terminar me vuelven a preguntar. Miro la hora nada más para ver cómo vamos. Yo quiero dedicar la mañana de hoy a un género periodístico, porque si alguna vez tienen que trabajar con los chicos una investigación, por ejemplo, quieren que hagan una investigación, este género lo van a necesitar. Y si alguna vez les toca estar a cargo de la revista de la escuela o de un programa de radio, este género lo van a necesitar. Ayer hicimos sobre la noticia, y ustedes hicieron la del asalto, hicieron titulares, así que hoy no vamos a hablar de la noticia. Hoy el género que elegí para compartir con ustedes, para que tengan uno más además de la noticia, que les hablé de la pirámide invertida y demás, que en una segunda jornada podremos profundizar, pero hoy quería terminar con el género de la entrevista. Entrevistar, porque si ustedes van a hacer una investigación con los chicos sobre sobre lo que sea, algún aspecto literario, a veces les piden, bueno, pero preguntarle a tus padres, entrevistá al librero, digamos, al que vende libros, a la librería, no sé cómo lo llaman acá, al librero, el vendedor de libros, hacer una entrevista. Todas las investigaciones que ustedes quieran hacer o encargarle a los chicos siempre requieren que sepan preguntar. Y yo soy de las que piensan que además es muy importante enseñar a preguntar, porque no vamos a tener las respuestas, nunca todas las respuestas. Entonces lo más importante que uno puede enseñarle a los chicos es a quién consultar y qué preguntar, porque siempre van a necesitar de otro o de otros para responder todas las inquietudes que tengan. Entonces la entrevista es el arte de la pregunta, es el arte de preguntar, de saber preguntar. Entonces yo primero quiero compartir con ustedes, como hice ayer, algunas consideraciones y criterios más teóricos, introductorios de la entrevista, son cortitos, y luego ustedes van a trabajar en base a lo que yo les presente y van a elegir un personaje y demás. A veces ustedes le pueden decir, además son docentes de lengua y literatura, con lo cual encargar una entrevista es una tarea importante, tiene que ver con el currículum, saber preguntar, pero a veces sucede, hay dos alternativas. Uno, que ustedes le digan a quién quieren que entreviste, entrevistar al que ve el vendedor de libros y preguntarle tal y tal cosa, o hacer las preguntas, pero otras veces ustedes le pueden decir, elijan ustedes el entrevistado. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es cómo se elige a un entrevistado. Si ustedes le dicen a chicos, bueno, para este trabajo de investigación que te estamos pidiendo, tenés que hacer una entrevista a alguien. Bueno, ¿cómo elegir a alguien? O, no para este trabajo de investigación, ustedes le encargan a los chicos, bueno, hoy vamos a dedicarlo a la entrevista, al arte de preguntar. Elijan un entrevistado, pero le tienen que dar alguna información sobre cómo se elige un entrevistado. El chico no va a elegir, no queremos que elija a cualquiera, queremos que reflexione sobre a quién va primero a elegir como entrevistado. Entonces, hay dos criterios fundamentales en para cualquier entrevista, para la elección del entrevistado. Cuando ustedes le dicen a los chicos, elijan un entrevistado, a alguien para entrevistar. El primero es el impacto de esa persona en la comunidad. Es decir, que piensen qué impacto puede generar ese entrevistado o entrevistada. ¿Por qué? Sabemos que hay personajes que atraen más que otros. Bueno, para que otro tenga ganas de leer esa entrevista, el personaje tiene que ser atractivo. Entonces, lo primero es pensar en el impacto entre quienes van a leer esa entrevista, ya sea la clase, toda la escuela o el barrio o quien fuere, que sea un personaje atractivo y que genere cierto impacto. No tiene por qué ser famoso, pero sí que afecte o que sea interesante para la comunidad. Y el segundo criterio, entonces el primero es que genere impacto, que sea atractivo, y el segundo criterio para elegir el entrevistado es que tenga una historia especial para contar. Una historia especial, que queramos conocer algo de su vida, que tenga algo para contarnos, porque si no tiene nada especial, no va a ser atractiva la lectura. Entonces, que tenga algo particular de su vida que querramos conocer. Que querramos todos, aquellos con quienes se va a compartir la entrevista. Entonces, una vez que se decidió quién es el entrevistado o la entrevistada, ¿no? Yo hablo en masculino a veces, pero puede ser mujer o varón, ya sea porque genera impacto o ya sea porque tiene algo interesante para contar, porque algo en su vida es destacable.
ahí viene, se eligió ya el entrevistado o entrevistada, ahí viene preparar la entrevista. Lo primero que se recomienda hacer, y esto es importante para que se lo digan también a los alumnos, es investigar a ese entrevistado, conocer algo más de ese entrevistado, explorar la vida de esa persona. Si es una persona conocida, entonces se puede usar internet, los archivos de los diarios. Si es una persona del barrio, preguntarle a vecinos sobre esa persona antes de llegar a entrevistarla, para ir con información, con un caudal de información. O sea que si es alguien no conocido, al entorno de esa persona preguntarle, investigar y después ir a la entrevista mejor preparado. Entonces, primer punto, investigar al entrevistado o entrevistada. Y el segundo punto es armar el cuestionario, preparar, elaborar el cuestionario. Y aquí 4 criterios para armar el cuestionario, para que sea un cuestionario que realmente sea rico después para leer, sea atractivo después para leer las respuestas y demás. La primera es, y esto es también para los chicos, o sea, estoy dando criterios que se pueden trasladar al aula sin problemas. La primera es pensar preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son las que van a obligar al entrevistado a dar mucha información. Son lo contrario de las que se responde por sí o por no. Lo contrario. Por ejemplo, yo le digo, ¿usted está de acuerdo con el color de la mesa? Me va a decir sí o no. Esa no me sirve. Necesito preguntas, que ahora voy a dar la pista, que requieran información por parte del entrevistado, que me dé bastante información. Son todas las preguntas que empiezan con cómo, dónde, cuándo y por qué. Porque el por qué, si yo le pregunto, ¿por qué la gente dice que el color de esta mesa no es lindo? ¿Por qué se suele decir que el color? No me puede responder con sí o con no, me tiene que dar una información, una respuesta. O, si yo le pregunto, ¿usted cómo piensa que debe ser el color de esta mesa? También se tiene que explayar, estoy usando el cómo. Ahora, si le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que la mesa sea marrón? Bueno, ahí me queda el sí o no. Entonces, tienen que usar el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué y el qué. Porque yo le pregunto, ¿qué piensa usted de tal cosa? Y ahí ya me tiene que dar toda una explicación. Entonces, generar preguntas abiertas, que no sean, que no puedan ser respondidas con un sí o un no, porque eso cierra la respuesta mucho más que abrirla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Segundo criterio para armar el cuestionario. Es muy interesante promover, porque son muy atractivas, preguntas, o mejor, promover respuestas personales. Donde yo le digo, porque esas son las que tiene que, el entrevistado habla de sí mismo y brinda su opinión sobre el tema. ¿Usted qué piensa? O usted cuando era chico, hacerlo lo más personal posible para poder recabar su opinión sobre lo que estemos, depende del personaje, ¿no? Lo que estemos investigando, entrevistando. Pero preguntas que requieran respuestas personales. Eso siempre es interesante de conocer. Su infancia, su adolescencia, su opinión sobre el mundo, su opinión sobre X temas, etc. Tercera, y es fundamental, esta porque los periodistas, hablando de la poca profesionalidad, en esto la verdad que se equivocan mucho. Preguntas que no induzcan la respuesta. Es decir, no decirle, ¿usted está de acuerdo con el color de esta mesa, no? Porque entonces ya le puse la respuesta en la boca del entrevistado. Y eso suele suceder mucho. Pero las preguntas que inducen la respuesta empobrecen la entrevista. Y además yo no quiero saber qué opina el periodista. O, mire, yo pienso que el color de esta mesa es lindo. ¿Usted también? Y bueno, ahí estoy induciendo porque yo ya dije que ¿qué iba a decir el pobre entrevistado? Está saliendo en la televisión, está saliendo en el diario. Entonces, cuando les decimos a los chicos que entrevisten, tenemos que evitar a toda costa las preguntas que induzcan la respuesta del entrevistado. ¿Se entiende? Y la última, ya que cuando elegimos al personaje dijimos que lo elegíamos por dos cosas. Uno porque generaba impacto y otro porque tenía algo interesante para contar. Entonces, tratar de generar preguntas que reflejen
¿Por qué se trata de una historia especial? ¿Por qué elegimos ese entrevistado? Las preguntas tienen que de alguna manera mostrarle a quien va a leerlo que nosotros lo elegimos por algo, a ese entrevistado. Entonces, hagan preguntas que tengan que ver con ese algo que motivó que usted lo eligiera. Por ejemplo, una historia de mucho esfuerzo. Supongamos, digo cualquier cosa ahora, ¿no? Un discapacitado que después de perder las 2 piernas, ahora es el mejor nadador y participa en las Olimpiadas porque vieron que hay las Paraolimpiadas, no sé, entonces es una historia de vida. Bueno, tengo que hacer preguntas para que quien va a leer esa entrevista se dé cuenta por qué yo elegí ese entrevistado, por qué tiene una historia especial para contar, por qué en este caso es una historia de esfuerzo, de trabajo, aunque no sea famoso, ¿no?, esa persona. Pero todos elegimos entrevistados porque tienen algo para contar que queremos compartir con otros. Y eso tiene que estar reflejado en las preguntas. Tenemos que demostrar por qué elegimos a esa persona. ¿Está claro? ¿Sí? Una consulta. Sí. Con respecto, por ejemplo, a las entrevistas, en algunos casos, algunos entrevistados hacen gala de su expresión, de su oratoria, qué sé yo. Y bueno, ahí verán, ahí la verían. ¿En qué momento podríamos nosotros, como entrevistadores, cortar? Mirá, Que me parece hasta de mala educación. hoy a la mañana, te voy a dar un ejemplo que me pareció muy bueno. Hoy a la mañana fuimos a un canal de televisión con Fernando y con Renan. Fuimos a un canal de televisión para que nos hicieran una entrevista por este taller y lo que se van a hacer porque a partir de mañana se hacen con Chabamba y luego en Santa Cruz. Y de entrada, que yo creo que es la mejor manera, de entrada la periodista, obviamente en la televisión hay poco tiempo, pero cualquiera hay poco tiempo, nos dijo, tengo muchas preguntas que hacerle, fuera del micrófono, ¿no?, antes de empezar, tengo muchas preguntas que hacerle, traten de ser concisos en las respuestas, así puedo hacerlas todas. Y me pareció fantástico, porque ya nos marcó, y ya me marcó a mí como entrevistada, bueno, si yo me voy a explayar 2 horas sobre la primera, no voy a llegar a la segunda. Entonces, aclararlo de entrada siempre es bueno. Y decirle, mire, yo tengo un listado de 15 preguntas para hacerle. Le pido, por favor, que seamos concisos para poder llenar todas, porque todas son muy interesantes y queremos escucharlo a usted en todas las respuestas. Entonces, de alguna manera le estás diciendo, quiero escucharlo, pero le pido que como tenemos poco tiempo, sea conciso. Entonces, ¿vieron la frase del que pega primero, pega 2 veces? Hacerlo desde el principio siempre es mejor. Y cae mejor, porque es antes, no lo interrumpís, cae mejor. Algunos entrevistados piden que se les dé las preguntas No. con anticipación. Cada vez Pero menos. que no es aconsejable porque es como la sorpresa, porque son más espontáneos. Eso no lo sé. No lo sé. Y si ellos, Y sobre todo si los que van son llegan chicos, a una entrevista, cambian de entrevistado. cambian de entrevista. Pero cada vez se hace menos eso, ¿eh? Cada vez hay, la gente Por sabe. ejemplo, en la televisión hace pocos días yo oí que un ministro dijo, eso no estaba en las preguntas que usted me mandó, así que no voy a contestar. Bueno, es una infeliz respuesta, digamos, estuvo mal, pero de cualquier manera, pensando en la clase, no creo que le tengan temor a los chicos, a las preguntas, pero además de todo, generalmente arrancamos por entrevistas que sean accesibles y un ministro le va a ser más dificultoso acceder. Pero empezar a ensayar el mecanismo de la entrevista con gente del barrio o con un papá que hace un trabajo interesante, es una manera interesante de empezar. Es lamentable, no tengo nada para decirte, yo no lo acepto. Sí. Yo tengo una pregunta. Y enseguida van a trabajar, ¿eh? A ver, Porque veo muchas preguntas, pero ahora quiero respuestas. a ver, por ejemplo, ha sido, digamos, o sea, se repite esto, a ver, cuando, digamos, el entrevistado, o sea, ya, digamos, en la entrevista misma, a veces sucede, digamos, que alguna pregunta no le gusta, ¿no? Entonces se molesta. Es un problema del entrevistado. Se molesta, y yo digo, ¿cuál debe ser la reacción? ¿Cómo debe reaccionar, digamos? Tendría que contar hasta bien para adentro, el presentador. Y nada, al revés, yo creo que va a estar muy contento, porque si le tocó un punto débil, va a tener más audiencia y mañana se va a hablar de él en todos los diarios. Así que va a estar feliz, en realidad. Esta preguntita, ¿se puede el que esté entrevistando, Pero eso en la tele, ¿eh? No sé eso cuándo pasa. el que esté entrevistando puede direccionar las respuestas? No, lo que decíamos antes. Lo que puede hacer es una buena cantidad de preguntas
para tener un panorama completo del entrevistado, pero no ponerle en la boca del entrevistado la respuesta, no decirle, es linda esta mesa, ¿no? Porque ya le estoy dando la respuesta que yo espero de él, que me diga sí, es linda. Sí, eso hay que tratar de evitarlo. Eso se llaman preguntas que infieren o que inducen la respuesta. No, eso hay que evitarlo. Si pasa, pasa, pero yo les estoy enseñando lo ideal. También pasan cosas muy terribles. En todas las profesiones, ¿no? También hay malos médicos, malos docentes, malos periodistas. Bueno, tratemos de apostar a lo mejor. Pero malos profesionales hay en todas las profesiones. En las entrevistas grabadas, perdón, se inducen las respuestas, porque se habla sobre un tema, pero en una entrevista grabada se puede hacer ediciones y hacer... No, vos elegís las preguntas que vos querés hacerle, pero vos no le decís lo que tiene que responder. Pero sí haces una selección de las preguntas que a vos como periodista, eso en la tele, te interesan. Vos podés decir, yo solo quiero hablar de ella como docente. A mí, ella y su familia no me interesan, supongamos, ¿no? Entonces todas mis preguntas van a ser ella como docente. Y a mí el aspecto de la familia, y si tiene hijos, si se casó 2 veces, si tiene nietos, todo eso no me interesa. Vos podés, obviamente, hacer una selección del perfil de ese entrevistado que a vos te interese. Pero yo no le voy a decir, es lindo enseñar, ¿no? Porque ya le estoy diciendo lo que tiene que responder. Perdón, me parece que se refiere a lo siguiente, que hay muchas entrevistas editadas. A eso. Bueno, acomodan de acuerdo a la línea del medio de eso es otra vez. Las preguntas y las respuestas. Para mira, que sí, es un riesgo para el entrevistado. Exacto, bueno, pero ahí sonaste. No solo eso, aunque no te le editen, de todo lo que vos dijiste, eligen una frase de titular y a lo mejor te mandaron preso, ¿viste? O sea, perdiste. Yo, está mal que lo digo, pero les voy a decir, pero esto ya es personal, ¿no? Yo en Argentina, y bueno, en muchos lados, pero en Argentina salgo mucho en los medios, mucho en todos, en radios, en diarios, salgo mucho porque mi especialidad son los chicos y las pantallas. Las pantallas son básicamente televisión, celular y computadora, celular o móvil, no sé mucho. Y entonces cada vez que hay cómo se deben usar, cuántas horas tienen que estar los chicos en internet, o bueno, todo ese tipo de preguntas, o cómo hacer, pueden mirar los noticieros televisivos, todo lo que tiene que ver con uso seguro de las pantallas, me llaman. Cuando me llama un diario y me dice, a ver, quiero tu opinión sobre este tema, yo normalmente lo que hago para evitar esas cosas de edición es decirle, mira, ¿no querés que te escriba una columna de opinión? De 10 líneas si querés, pero yo te la escribo y te la mando. Y sale por Roxana, etcétera, etcétera, y una columna al lado de la nota central. Que si yo le doy mi opinión y la meto en el medio de la nota, perdí total control. Sobre la columna de opiniones, ese columnita que hay, la escribí yo, la firmo yo y es eso que tiene que seguir. Y en eso respeta. Entonces, a veces uno puede esquivar haciendo estas cosas. Es más trabajo, porque una cosa es por teléfono yo decirle, sí, opino que está bien, opino que está mal, y yo dije algo, me lo descontextualizan y me mandan al título. Y no lo sé, pero tengo que tener confianza, porque no la pido para leer. Después al día siguiente me levanto y leo la entrevista y veo lo que pusieron. Sobre los chicos y las pantallas, y no es un tema controversial, ya sabemos lo que hay. Pero un ministro, un político, sí, la edición lo puede, y sí, pero son riesgos. Ahí sabrá para la próxima si le tiene que dar una entrevista o no, o dirá, mira, la verdad que la última, no sé, o se negará, yo qué sé, no sé, pero sí son riesgos. Bueno, vamos a ir a alguna pregunta más. Sí, perdón. Sí. Perdón que... No hay problema. Es importante esto, ¿no? Tener la conciencia de que los medios son considerados el cuarto poder, un cuarto poder que se debe tratar. Sí, obviamente. Marcan la agenda muchas veces de lo que se discute, de lo que se debate en la sociedad, ¿no? Nos levantamos a la mañana, escuchamos la radio y ya sabemos cuáles son los temas que van a ser del día. ¿Sí? Ciudadanos que sepan, que estén informados, que sean críticos respecto a la información que reciben, que sepan argumentar, que participen, que tomen decisiones. Eso es lo que queremos de un ciudadano, ¿sí? Ese es el motivo más importante, hacia la democracia. Estamos aprendiendo las herramientas ahora, ¿no? Sí. A ver, ese es el nivel de decisión política, porque aquí en nuestros medios, sí, los medios han jugado y juegan. En todos lados, en Washington, el caso Watergate, bajó un presidente. O sea, no es que acá juegan un papel importante, en todos lados juegan un papel importante. Han bajado presidentes. Nixon renunció por el caso Watergate, que lo despertó un diario, que eran coimas dentro del Partido Republicano. Pero bueno, esto ha pasado en todo el mundo, ¿sí? Y por eso es tan importante que los analicemos, que sepamos que no son objetivos, que sepamos distinguir perfiles, que sepamos decir esto.
esto me lo está diciendo porque ellos tienen intereses en tal y tal. Que sepamos leer entre líneas, en el sentido más amplio de lectura. Claro, hacia a la salud de una democracia, leer los medios. Se apelan muchos de los canales y algunos diarios apelan a la emotividad. Bueno, eso es lo que decíamos antes, que banalizan. Sí. Por ejemplo, supongamos, abren, sí, por ahí le dedican 10 minutos a una mamá que le donó el riñón a su hijo y pasan está muy bien que la mamá le donó, pero la verdad que con todo lo que pasa en el país y en el mundo, dedicarle 10 minutos a la mamá pero apelan a la emoción, que ayer decíamos que una de las categorías de noticias es la emoción. Y entonces nosotros diríamos, bueno, está bien, la mamá le donó el riñón, qué acto de amor, pero realmente necesitamos saber algo más de la educación, la cultura, la economía, lo que fuere, o del mundo. Pero es un lector inteligente de medios, va a exigir en el futuro medios que respeten los criterios que nosotros tenemos. Sí. Ayer se ha hablado que hay una nueva ley educativa en el país. Dentro de los métodos y todo lo que ellos nos sugieren que nosotros recurramos a los saberes ancestrales, ¿no? Quiere decir que podamos invitar a los ancianitos, por ejemplo, al curso, y que ellos... ¿A quién pueden invitar? A los ancianos, a los sí, está muy bien. Por eso yo dije, si es alguien del barrio o alguien de la familia, tenéis que armar una entrevista, así que este es un momento ideal para que ensayemos, los criterios ahora ya los tenés, pero todos podemos ser fuentes de información en algún tema que sabemos o que nos resulte atractivo. Bueno, hay que elegir bien al entrevistado y hacerle buenas preguntas para tener buenas respuestas. Sí, eso me está llamando la atención y es un instrumento muy importante también que lo podemos utilizar, pero no con ese fin de que el abuelito, por ejemplo, no va a ser una persona que va a tener una historia interesante, sino que no lo sabes. Para nuestra necesidad. Tiene una historia interesante para la escuela o para la... Yo creo que todos tenemos historias interesantes. Solo hay que saber preguntar y averiguarlas. Pero creo que todos tenemos historias interesantes. Sí, porque sí, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, se nos pide que averiguemos acerca de los pasquines o del chasqui. Por ejemplo, pero estoy segura que un abuelito tiene mucho para contar. Mucho para contar. Todos tenemos mucho para contar, solo hay que saber hacer las buenas preguntas. Y de eso se trata la actividad. Así que les dejo ahora trabajar. Y lo que van a hacer, yo les dicto la consigna, la van a hacer por grupos, otra vez pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, como se sientan cómodos. Pero no de 10, porque si no, no vamos a tener grupos. Pero de 2 a 5 pueden andar bien. Anoten la consigna y les voy a dar bastante tiempo para que trabajen, porque es larga y porque quiero que sea creativa. En base a todo lo que hablamos, de cómo tiene que ser un personaje, etc., lo primero que van a hacer es elegir una persona a quien ustedes entrevistarían. Pero piensen en lo que hablamos de criterios para elegir al entrevistado. Y de paso, como yo seguramente no la voy a conocer, o muchos no la vamos a conocer, eligen el entrevistado y nos cuentan brevemente por qué despertaría interés esa persona. ¿Por qué es atractivo? ¿Por qué merece ser entrevistado? Eso en 2 líneas, ¿no? Para después compartir con todos. Y luego van a elaborar un listado, ese es el segundo paso, van a elaborar un listado de entre 10 y 15 preguntas, si quieren más, pero no menos de 10. Y entre 10 y 15 sería lo ideal. Preguntas que le formularían a ese entrevistado o entrevistada. Para formular esas preguntas, revisen otra vez los criterios que hablamos, que no induzcan las respuestas y que reflejen, como ustedes antes pusieron, por qué es atractivo ese personaje. Las preguntas tienen que tener que ver con el atractivo de ese personaje. Si yo digo que lo interesante de ella es que es docente en una escuela rural, supongamos, yo no le voy a preguntar, ¿y vos tenés marido y estás casada y tenés hijos? No, porque el atractivo que me interesa, excepto que le pregunte si vive con la familia en la escuela rural. Entonces, tienen que ser preguntas que tengan que ver con lo atractivo de ese personaje. ¿Se entendió? ¿Por qué lo elegimos? Pero háganlo, obviamente, con los criterios que dimos antes, que tenga algo interesante para contar, y entonces ahí las preguntas tienen que ver con eso, y son preguntas, ¿no?, que a ustedes les gustaría saber de ese entrevistado.
o entrevistada. Piensen bien, no infieran la respuesta, traten de que sean abiertas, que no sean por sí o por no, todo lo que hablamos hace un ratito. ¿Se entiende? Bueno, yo les voy a dar 45 minutos para la elección del personaje y para armar el listado de preguntas. Elijan bien, debatan bien y luego vamos a leerlas todas. No es que hoy aquí no tiene por qué ser accesible, porque el objetivo de esta actividad no es que hagan esa entrevista, sino el objetivo de la actividad es ver el listado de preguntas y por qué han elegido ese personaje. Ahora, cuando están con los alumnos y ponen el presidente y no lo van a conseguir, lo van a frustrar. Van a buscar personajes que sean más accesibles. Pero hoy a mí aquí no me importa, pueden poner al presidente de cualquier país del mundo. Basta que ustedes hagan buenas preguntas y me expliquen por qué eligieron ese personaje. ¿Qué personaje queríamos? Es la única salida, después no la solución. ¿Qué personaje? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Era al presidente? ¿Era político? ¿Artístico? Hay contraquejas particulares. O sea, hay una especulación de que han dicho que no deben subir niños, que no deben subir adultos y no sé qué más, pero se negó aquello. Eso no es cierto. ¿Quién es otro? A ver. Mujeres creando. No, la boxeadora, ¿qué se llama? Jennifer Salinas. ¿Qué se sabe de ella? Que era... Dio a conocer partes que mucha gente no conocía acerca de su violación. ¿Qué sería? Marcelo Sosa. Digamos, su posicionamiento sobre los problemas, digamos, que atingen, ¿no? Los papás, digamos, han condenado, él en cambio, digamos, rescata, digamos, los valores humanos, ¿no? Y hasta hace muy poquito atrás dijo que lo que le viene seguramente es problemas muy difíciles, digamos, que va a afrontar. Porque él representa a la iglesia, ¿no? Él representa a la iglesia. Representar la iglesia de por sí. Pero también es humano. De lo moral. Estás evolucionando. Estás evolucionando. Pero no lo dice nunca, no sé, se considera solo activista feminista, ¿no? ¿Qué más? Porque es un personaje público, activista feminista. Que a partir de la polémica. ¿Y el cardenal qué dice? No tiene nada, solamente se refiere a él. Pregúntale qué país, ¿verdad? Aparte es una persona bastante controvertida por hasta sus homilias. No. ¿Quién es el que le da? ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé. Tú debes saber. ¿Qué no te probé? Otro personaje, ve de aquí. Un personaje que tenga impacto, que sea atractivo. Podemos pensar en algún cantante, algún artista, alguien que sea de interés general. ¿Quién? Yo. Ese va a ser el tema principal. Sí. Ya sé de dónde voy a tomar un Pumacatari. Quiero estar esperando. Vamos. Tengo ilusión de subirme a un Pumacatari. ¿Qué pregunta? Añorando estoy a subirme. Ese es el Pumacatari, le digo al chofer. Sí, me dice, ahí es su parada. Sí. Interés por el transporte masivo. Ya, haremos las preguntas. Ya, había interés. Porque
interés por el transporte implementar abastecerse de buses. ¿Por qué él ha decidido? ¿Por qué ha decidido él? ¿Cuáles fueron las causas para que, o qué le motivó a él para implementar esto del transporte, el servicio de ampliar o el servicio? Mi esposo pasa 2 días, creo, pues no, que no me he confundido. ¿Cuánto diría? Pero sí, pues aquí en que contamos porque es importante y podemos verlo como él, pese a su profesión de defender, de cuidar y todo, ha podido llegar a algo. ¿Qué hizo? Es que salió la nueva ley contra el feminicidio. Sí, a causa de eso. Como si Karen lo ha transgredido su vida y atacado. O si no, aquí encontramos porque es importante, tal vez podemos empezar diciendo la profesión, ¿no? Porque que él es bombero, ayuda a la sociedad y todo. En la entrevista no, pues no. O cómo vamos a enfocar, al que, digamos, él está en la calle. Cerca de lo que vamos a hablar. Entonces tendría que ser siempre de uno que hace teatro, preferentemente, ¿no? Claro, que más o menos nos relacionamos nosotros con el ya. Entonces lo tomaremos. ¿Él es bueno? Salud. De manera general entramos. No, pues si hacemos una entrevista es de todo. Inclusive y tenemos que hacer una guía de entrevista. entrevista. Más, porque de todos los que hacen debe haber uno de los papeles que más le gusta protagonizarlo, ¿no ves? Entonces no más. Pero no tiene que dar su respuesta, Hemos elegido como personaje a Jennifer Salinas. ¿Por qué le hemos elegido a ella? Ella es la campeona mundial de boxeo femenino en nuestro medio. Otro aspecto, la única mujer que obtuvo este galardón. Y un tercer aspecto, la valentía para hacer pública el maltrato que sufrió en su niñez. Muy bien. ¿Se escucha? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Las preguntas. Sí. La primera, ¿cuál fue su motivación para dedicarse al boxeo? Segunda pregunta, ¿cuándo se inició en el boxeo? Tercera pregunta, ¿cuál es el hecho anecdótico que más recuerda dentro de este deporte? Cuarta pregunta, ¿qué lesiones frecuentes produce en las mujeres este deporte? ¿Usted sufrió alguna? Quinta pregunta, ¿qué comentario le sugiere al saber que este deporte fue considerado viril? Sexta pregunta, ¿cómo se sintió al coronarse como campeona mundial en su categoría? Séptima pregunta, ¿en qué medida la familia le apoyó en el deporte que practica? 8. ¿Qué le diría la niña Jennifer Salinas a la mujer que tenemos hoy en día frente a nosotros y viceversa? Novena pregunta, ¿qué le motivó a denunciar aquel ingrato hecho de su niñez? Pregunta 10, ¿cómo se siente después de hacer pública su denuncia?
qué pretende lograr a partir de ella. Y pregunta 11, ¿qué mensaje daría a todas las mujeres que tienen preferencia por este deporte? Muy bien, varias cosas. Quiero hacer comentario ahora propiamente. Perfecto, porque pregunta por qué, cómo se sintió, qué le diría, bueno, etc. Solo una cosa, obviamente aquí no pudieron hacer una investigación del personaje, pero lo que sucede normalmente, lo que es bueno, es que si los chicos eligen este personaje y tienen tiempo para investigar, por ejemplo, la pregunta de qué lesiones tuvo no se hubiera hecho, porque lo hubieran tenido que investigar, y entonces le hubieras preguntado, ¿usted dijo alguna vez que después de esa lesión creyó que no iba a boxear más? ¿Por qué lo dijo? Entonces hubieran tomado, en lugar de preguntar qué lesiones tuvo, hubieras tomado de la investigación. Cuando hay una investigación previa, se gana en la riqueza de las preguntas, porque no le tengo que preguntar si se lesionó, eso ya lo investigué. Le puedo preguntar cómo se sintió, si pensó en dejar de boxear después de la lesión, y cosas a partir de lo que investigué. Como ustedes no podían hacerlo, está bien que lo hayan puesto, pero quiero decirles cuánto se gana cuando se hace la investigación previa. Se gana mucho en calidad de preguntas. Igual está muy bien, y acá no había otra posibilidad, pero quería mencionarlo porque seguro va a servir para todos. La investigación sobre el personaje es muy bueno, es muy positiva, porque mejora la calidad de las preguntas. Pero está perfecto. Perfecto. Escúchense. Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz, quien ocupa este cargo debido al favor del voto popular en las elecciones realizadas en el año 2010. En esta gestión hizo realidad muchas obras en la ciudad, importantes para unos y controversiales para otros. En esta oportunidad vamos a abocarnos a dos proyectos, uno ya realizado y otro por realizarse. Primera pregunta. Señor Sevilla, ¿cuál de las obras ejecutadas y culminadas hasta la fecha considera como la más importante para nuestro municipio? ¿Por qué? Segunda pregunta. Existen rumores que este gran proyecto ya fue planificado por alguna burgomaestre anterior y que usted, viendo su factibilidad, la ejecutó para solucionar el problema de tráfico vehicular. Quiero aclarar, pensando que él respondió que los puentes trillizos. Explíquenos, ¿cuál la veracidad de este rumor? Pregunta 3. Díganos, ¿cuál fue el costo total de la ejecución de esta obra? Pregunta 4. Hasta la fecha, a partir de la inauguración de estos puentes trillizos, ¿presentaron algún problema en su estructura por alguna falla técnica en su ejecución? Pregunta 5. ¿Cómo se realizó el mantenimiento de estos puentes y cuál la periodicidad? Pregunta 6. ¿Estos puentes cumplieron con la expectativa de la población? ¿Solucionaron el problema de tráfico vehicular? 7. Ojo con esa, porque esa te va a decir sí o no. Le tenés que agregar algo más. ¿Por qué lo consideras sí o algo? Porque si no te va a decir sí, satisfizo o no. O cómo, o por qué lo piensa así o lo que sea. 7. Tenemos entendido a través de los medios de comunicación que en un futuro próximo se ejecutará el proyecto de puentes gemelos, el puente gemelo del Puente de las Américas. ¿Cuándo se iniciará la obra? ¿Qué lugares unirá? ¿Cuál será el monto de inversión? Pregunta 8. ¿Se realizó alguna licitación para la adjudicación de este proyecto? 9. ¿Hubo transparencia para la adjudicación de este proyecto? 10. ¿Podría decirnos una fecha tentativa del inicio y otra de la culminación de esta obra? Gracias, ha sido un placer entrevistar. Está muy bien. Fíjense que ahí va. ¿Hubo transparencia? Te va a decir que sí. Entonces, una pena malgastar esa, porque aparte, ¿qué te va a decir? No, fuimos todos corruptos. Es muy difícil que un funcionario te diga. Entonces, yo le decía, ¿en qué fundamenta la transparencia que usted dice que hay en estos procesos? Búsquenle la vuelta para que tenga que hablar, no decir sí o no. Porque lo ideal es no malgastar preguntas.
y tratar de ver por dónde te puedes decir más cosas. Muchas veces también depende de la agilidad mental de la persona que entrevista, porque a una respuesta, de una respuesta puedes sacar otra pregunta. Sí, pero es muy difícil, con los chicos es más difícil, ¿no? Es mejor que vayan con el pensando en los alumnos. Sí, atrás. Bueno, prosiguiendo. Bueno, nosotros hemos escogido a un personaje conocido a nivel nacional y es David Santana. ¿Quién es? Decime para que yo pueda. Él es un personaje que ha hecho teatro y cine y sigue trabajando en las tablas, ¿no? Es un personaje muy especial para todos nosotros. Creo que todos es un comediante, sí, ya entendí. ¿No? Dale. Bien, la primera pregunta es, ¿quién es David? ¿Cómo? ¿Quién es David Santana? La segunda pregunta, ¿a qué edad usted inició su carrera y cómo descubrió su talento? La tercera pregunta, ¿con qué personaje se inició como actor? La cuarta pregunta, ¿considera usted que debería haber más actores que se identifiquen con la realidad boliviana? ¿Por qué? La cuarta pregunta, de los personajes que se presenta, ¿cuál es el que más le gusta y por qué? La quinta, ¿cuál es su opinión con relación al teatro y el cine nacional? La sexta pregunta, ¿qué satisfacciones y frustraciones le ha traído ser actor? La séptima pregunta, ¿qué beneficios o incentivos reciben los actores de parte del gobierno? La novena pregunta, ¿los actores nacionales cuentan con un respaldo jurídico? ¿En qué medida se la hace prevalecer? Y la décima, ¿qué mensaje da a los jóvenes que se están iniciando en el teatro? Perfecto, está muy bien y está muy bien la elección del personaje. Lo que yo mencioné al principio es importante investigar al entrevistado. Si es famoso, alcanza con internet, los diarios, la radio, pero si es del barrio, preguntarle al entorno, a los vecinos que lo conocen. Pero siempre es mejor saber porque vas a armar mejores preguntas, vas a elaborar mejores preguntas. Pero está perfecto. Solo quiero mostrarles cuánto se enriquecen las preguntas cuando uno puede tener información adicional del entrevistado.